Cuando empezamos un proyecto online, ya sea un blog o una página web, todos nuestros sentidos y todo nuestro esfuerzo debe ir enfocado a posicionarlo correctamente en buscadores para recibir visitas, tráfico orgánico desde Google las 24 horas del día. Para todos los que no me conozcáis, yo gracias al SEO, al posicionamiento web y a las visitas que recibía en mi primer proyecto llamado Cocina Casera, es una web de gastronomía que estaréis viendo por aquí, pude dejar la corbata como abogado para dedicarme a lo que más me gustaba, que era emprender y era tener mis propios proyectos. Este proyecto se basaba en vídeos recetas y recetas escritas para traer un tráfico de visitas constante a la página web. Yo en este proyecto ni siquiera cocinaba, contrataba a los mejores chefs que podía en cada momento y lo que me dedicaba era definir la estrategia del producto, pero sobre todo hacer un buen posicionamiento SEO para que recibiera visitas. Gracias a esas visitas, hoy en día el proyecto recibe más de 1 millón de lectores cada mes, además del propio canal de YouTube que también tiene su SEO aparte, en el que tenemos más de 1000 vídeos publicados. Y esto es lo bueno que te puede traer el SEO, el posicionamiento, te puede traer un flujo constante de visitas gratuitas desde las búsquedas que haga la gente buscando lo que necesita en Google las 24 horas del día durante todo el año. Y por supuesto que no tienes que tener tantas visitas como necesitábamos nosotros en este proyecto, es absurdo. Para ello tienes que diferenciar primero cuál es el objetivo de tu proyecto. Por ejemplo, en el de Instituto Emprende, que es en el canal en el que estás ahora, no necesitamos tanto flujo de visitas. Lo que necesitamos es un flujo de visitas de gente cualificada, de gente que esté buscando nuestros productos, que los necesite y donde ahí le mostramos nuestros cursos y nuestras formaciones. Por supuesto que si llegara a 1 millón de lectores al mes estaríamos más que encantados, porque al final esto es algo escalable. Cuanto más gente entre, pues más probabilidades hay de hacer clientes o que te conozcan, de utilizar tus servicios, de ver que les funciona y que adquieran más productos. Pero lo que sí te quiero contar con esto y lo que tienes que tener en cuenta es que muchas veces nos enfocamos en invertir en publicidad para que nuestra página web llegue a mucha gente y con ello estás quemando mucho dinero porque no tienes a lo mejor un retorno de inversión adecuado. Y muchos emprendedores dejan de lado el SEO, que es aquello que a medio y largo plazo te puede traer un flujo de visitas constante y puede salvar tu proyecto, ya que encima no vas a tener que invertir en crear publicidad. Vas a tener que invertir tiempo en crear contenido de valor, haciendo una estrategia adecuada para posicionarlo en Google, las primeras posiciones. Si buscas Instituto Emprende, nos verás por aquí que estamos los primeros. Si buscas Cocina Casera, igual. Y esto es de lo que se trata, de que no solamente esté el primero tu página web, sino aquellos artículos que tengas internos, que redactes en tu blog. Esto es lo que se llama SEO y lo que tienes que distinguir del SEM, que es lo que te comentaba, donde tienes que invertir publicidad para que Google te coloque en las primeras posiciones, que si te fijas siempre tienes algo de publicidad y luego empieza el contenido orgánico. El posicionamiento SEO suele ser un poco complicado al principio y tiene algunos términos que luego van a ser sota, caballo y rey, lo vas a repetir siempre, pero por eso hemos querido hacer esta guía, para que entiendas un poco más y te suene todos estos términos que desconoces. Recuerda que además en Instituto Emprende tenemos varios cursos donde te explicamos todo esto en profundidad, un curso que es para que puedas crear tu propia página web, ponerle tu propio blog y demás, que puedas también recoger datos de tus clientes, y luego tenemos un curso de SEO con un montón de módulos para aprender a posicionar esa página web, para aprender a colocarla en buscadores, como lo hice yo en Cocina Casera, como lo estamos haciendo en Instituto Emprende, y es todo lo que te enseño en este curso. Ambos cursos los puedes probar gratis, te los dejaré en la descripción para que así te apuntes y te lleguen los 3 primeros módulos que abrimos para que entendáis mucho más de todo esto que te explique en un vídeo corto de YouTube y que durante 3 días te puedas formar para hacerte una idea más global de todo esto y todo lo bueno que te puede traer a tu proyecto y por qué lo necesitas ya. Así que lo dicho, abajo en la descripción lo tienes. También abajo en la descripción vas a tener el índice de todo este vídeo para que hagas clic y vayas al minuto deseado, porque a lo mejor algunos conceptos ya los conoces y así no pierdes el tiempo y vas directamente a aquello que realmente necesitas. Y si estás totalmente pez, te recomiendo que lo veas entero porque vas a salir con una formación bastante buena para poder empezar a entender todo este mundillo y luego ampliar conocimientos. Bien, vamos con el punto número 1, ¿qué es el SEO y por qué lo necesitas? SEO son las siglas en inglés de Search Engine Optimization, que traducido al español sería algo así como optimización en motores de búsqueda. Esto te sonará cuando hablamos de posicionamiento en buscadores o utilizamos la palabra de posicionamiento orgánico o natural. Todo esto hace referencia al SEO. El objetivo que buscamos con esto es estar entre las primeras posiciones de los buscadores y dar así una visibilidad mucho mayor a nuestro proyecto, con lo cual llegaremos a muchos más clientes y produciremos más ventas. Lo que buscamos con esto es entrar en una lucha feroz porque lo que todo el mundo quiere es estar en la primera página de Google, sobre todo en los primeros puestos. Por eso hay gente que se dedica a redactar durante años artículos creyendo que esto le va a funcionar y al final solo va a quemar esfuerzo. Si no lo haces con una estrategia adecuada y de una forma correcta, no te va a servir de nada. Lo principal que tienes que entender de todo esto es que el SEO es un trabajo que deberás hacer a medio y largo plazo, ya que lo malo que tiene esto no es como una publicación de Instagram que publicas un post, empiezan a entrar likes, comentarios y dices, bueno, vale, he tenido éxito o no. El SEO, si publicas un artículo que es muy bueno en tu página web, en tu blog, no vas a ver resultados inmediatamente. Ese artículo tiene que ir luchando en esa competencia con los que ya existan, con los parámetros que Google define y que va cambiando con los diferentes algoritmos cada X tiempo, y esos resultados no vas a verlos hasta pasado unas semanas o incluso unos meses. Pero lo bueno que tiene esto es que una vez que llegue arriba es muy difícil que caiga. Puede caer por si es un contenido que
no actualices o es un contenido desfasado, pero generalmente si tu página web va creciendo, este contenido se suele mantener entre las primeras posiciones. Con lo cual todo ese trabajo que hagas ahora verás los resultados mucho más adelante. Además, nadie te puede garantizar nunca que vayas a conseguir estar en los mejores resultados. Eso nadie lo sabe, porque de hecho el propio Google ni siquiera lo sabe y va cambiando el algoritmo para que esas trampas que se hacen al final caigan por su propio peso y dejen de funcionar. Por eso nosotros siempre recomendamos que hagas un contenido de valor, un contenido real, un contenido bueno, pensando en la persona que hay detrás y no pensando en hacer trampas para ganar al algoritmo, porque al final te lo van a tirar. Entonces, si solo te preocupas en hacer las cosas con calidad, no tendrás que estar tan preocupado o tan preocupada en si el algoritmo algún día va a cambiar y te va a tirar el artículo. Bien, vamos con los tipos de SEO que existen. Por un lado está el SEO on-page y por otro lado está el SEO off-page. ¿Esto qué significa? Muy sencillo. El primero de ellos, el SEO on-page, entran en juego todos los factores que debemos incluir dentro de nuestra página web. Esto será todo lo que los buscadores van a entender de nuestro contenido, van a leer y va a influir en decidir cuándo enseñárselo a qué tipo de usuario en función de qué búsqueda haya hecho. Aquí dentro tenemos la optimización de palabras clave o keywords que te sonará, el tiempo de carga de nuestra web, es decir, la velocidad con la que carga nuestra página web, la experiencia de usuario, el tipo de código que hayas usado, la retención de audiencia y demás. Y luego está el SEO off-page. A este tipo de SEO le afectan los factores externos a la web. Con ello nos referimos a la cantidad de enlaces, por ejemplo, que te apunten a tu página web. ¿Esto qué significa? Significa que si eres un referente en un sector y alguien redacta un artículo sobre algo que ha encontrado en tu página web, es muy probable que ponga un enlace a tu fuente o que ponga un enlace a algún artículo tuyo que le haya gustado, y cuando mucha gente alrededor del globo, alrededor de las páginas web que existen, hace esto y apunta a tu web, a Google le está llegando una información de, oye, esta página es la leche, esta página es buena, tiene buena información, posiciónala en las primeras posiciones. Al final Google lo que hace es ordenar la información del planeta, es ordenar la información de Internet. Y para que Google sepa un poco las pistas de cuáles son las mejores, un buen parámetro será la cantidad de páginas web que apunten a una en concreto. Bien, y vamos con el siguiente apartado, ¿cómo funciona el SEO en Google? Existen muchos motores de búsqueda, pero sin duda Google es el más utilizado y todas las empresas buscan posicionarse en ella. Aunque la mayoría de los buscadores usan un funcionamiento muy parecido, Google es el que más tiempo lleva y el que mejor lo ha estado haciendo, además de ser el mayoritario y el que todos usamos en el día a día. Bien, lo primero que hace Google es rastrear todas las páginas web que existen. Imaginaros cómo sería el mundo sin un Google, ¿no? Sin alguien que nos ordene la información y que nos haga un filtro, ¿no? Que lleguemos de repente y tengamos un montón de información que no sabemos si es verídica, si no, si está bien fundada, si está copiada de otro blog. Sería un auténtico caos. En el segundo punto, Google lo que hace es que indexa toda esa información rastreada en sus servidores y la organiza. Digamos que Google lo que hace es un inventario de toda la información que ha localizado y que ha indexado en sus servidores, que ha guardado para luego mostrarla. El número 3 es el momento en el que cualquier usuario hace una búsqueda en Google, la plataforma se pone a trabajar, acude a su inventario de páginas web que ha indexado y revisa algo en relación a lo que tú estás buscando para mostrártelo. En el punto número 4, Google ordena toda esa información siguiendo su propio criterio, sus propios algoritmos, para poder dar la mejor respuesta a la petición de ese usuario. Es decir, al final el objetivo de Google es que tú tengas la mejor experiencia con él, con Google, y que vuelvas a repetir. En el número 5, el proceso termina cuando Google te muestra la información en la página de resultados, ofreciéndote aquello que puede ser más útil para ti y que satisfaga así la necesidad tuya en esa búsqueda. Por lo tanto, la tarea de Google es titánica, es buscar en un pozo lleno de información, arrastrar esa información, indexarla, ordenarla, categorizarla y cuando tú vengas con tus gustos, tus intereses a buscar algo, mostrarte aquello que tú estás buscando para que tú tengas la mejor experiencia y encuentres aquello que buscas. Por lo tanto, imaginaros lo difícil que sería el mundo sin tener un buscador como Google. Porque muchas veces nos quejamos, ¿no? De que esto no es lo que yo buscaba, esto es desinformación, esto es tal, pero imaginaros la tarea, lo difícil que es y los millones de páginas web que existen y las miles de páginas web nuevas que se añaden cada día. Y vamos con el siguiente punto, ¿cómo puedes optimizar tu página web o tu blog en Google? Para empezar, tenemos que tener unos cuantos detalles en cuenta. Esto es lo más básico y es por lo que Google va a hacer un primer filtro, por lo que estate muy atento y ahí van. Elige el mejor hosting. Esto es la empresa a la que contratas el espacio en Internet donde va a estar alojada tu página web, para que así tu web o tu blog funcione. En el curso que os dejo abajo de cómo crear tu página web, os digo cómo elegir un buen dominio, un buen hosting y os damos el nuestro que tenemos como referente que siempre nos ha funcionado y algunas alternativas más, para así dártelo mascado y que no te tengas que volver loco loca encontrando un hosting que te dé una buena respuesta, que tenga una buena atención al cliente y además que hable en castellano, ya que nosotros
nosotros ya hemos pasado por todo esto. Siguiente punto será la velocidad de carga de tu página web. Esto es uno de los parámetros más importantes que tiene Google a la hora de posicionar tu contenido. ¿Cuántas veces nos ha pasado que por buscar algo en Google y ha tardado mucho en cargar esa página web a la que hemos hecho clic, nos hemos ido por no tener paciencia? Está demostrado que si un usuario pasa más de 2, 3, 4 segundos sin que esa página web cargue, la mayoría de usuarios se van. Por lo tanto, ten esto en cuenta porque Google lo que quiere es que se abra rápido y que tenga la gente una buena experiencia de usuario. Por eso, aunque tengas el mejor contenido, aunque tengas los mejores redactores, no quiere decir que ello vaya a posicionar. Y como este parámetro hay cientos que hay que tener en cuenta. Simplemente estos son los más básicos para que lo tengas ya en cuenta y empieces a ejecutar y a corregir tu página web. Otro punto que ayuda es que tu contenido sea muy compartido. Los contenidos de alta calidad son más propensos a ser compartidos por los usuarios en sus redes sociales. Así recibirán más visitas, Google entenderá que tu artículo está teniendo mucho interés entre todos los usuarios y esto ayudará a que se posicione. Y esto los enlaza con los otros parámetros que tienes que tener en cuenta para tener tu página web optimizada, que son, lo primero de todo, la URL, es decir, cuida aquellos enlaces que se crean a la hora de crear tu página web porque son muy importantes. Siempre vamos a tratar de que sean sencillos y que den una idea del contenido que se va a mostrar. Siguiente parámetro serán los títulos. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta, no hacerlos demasiado largos, demasiado cortos, ya que es un parámetro muy importante porque es lo que Google va a mostrar en esos resultados que va a mostrar. Entonces, para él es muy importante que ese título tenga una coherencia con lo que después va a encontrar la gente. Vamos, básicamente que no caigas en los clickbait, ¿no? Los famosos títulos sensacionalistas que luego entras y es un contenido vacío y que hacen para ganar un visitante o un lector, ¿no? Esto al final Google detecta que la gente se va rápido y esto deja de posicionarse. Entonces siempre sé honesto, siempre sé coherente y lo que vayas a mostrar en ese título que tenga una coherencia y que se corresponda y sobre todo que no dañes la confianza de la gente que ha depositado en ti al buscarte y al elegirte para leer ese artículo. Esto enlaza con las descripciones y es que si haces una búsqueda en Google vas a ver que hay una pequeña descripción que estarás viendo por aquí que va a ayudar al usuario a elegir ese título, ese artículo junto con el título y esa descripción va a hacer que tenga toda esa información necesaria para leer tu artículo y no otro. Y luego esto nos lleva a las etiquetas de los encabezados. Estas etiquetas es un código HTML que si no te suena no tienes que tampoco aprendértelo, pero es muy sencillo. Simplemente tienes que saber que van del H1, que sería el título de tu página web o de tu artículo que hayas escrito en un blog, hasta el H2, que son los subtítulos, digamos, las secciones en que se divide ese artículo, y luego tenemos H3 y H4, H5 y H6. Todo esto cada vez imagínalo como un esquema en el que primero está el H1, este será único, y después se ramifican en H2, escribirás tu texto, si dentro de ese texto tienes que subdividirlo en más secciones, serán las H3, y después, por ejemplo, si tienes otro H2, puede volver a dividirse en H3, H4 y demás. Lo que nunca puedes hacer es, si ya lo has dividido en un H4, volver a poner H2. Digamos que siempre va ramificado de una matriz del superior, que es el H1, que solo hay uno, en H2 van colgando y dentro de ese H2 pueden colgar los H3 y así sucesivamente. Esto estarás harto de verlo en cualquier artículo de nuestro blog, por ejemplo, lo puedes echar un ojo, es institutoemprende/artículos. Puedes abrir cualquier artículo, ver que tiene el título, después tiene texto y después vamos añadiendo subtítulos. Estos serían los H2. Esto le sirve a Google para articular esa información, para estructurarla, para saber que tu contenido está dividido en X artículos o en X secciones y así le ayuda a ordenar esa información. Vamos con otro punto súper importante, creo que casi el que más, que son las palabras clave o keywords. Tendrás que elegir una serie de palabras clave con la que quieras que tus usuarios encuentren tu contenido cuando buscan en Google. No solo tienes que usarlas en los títulos o en los enlaces, sino también en la organización de etiquetas de tu encabezado que hemos visto en el punto anterior, el H1, H2, H3, y debes saber también que hay herramientas en online que te ayudarán a encontrar esas palabras clave. Por ejemplo, en nuestro curso de SEO tenemos un módulo en concreto solo para encontrar esas palabras clave con una herramienta que además es gratuita, que te va a servir perfectamente para planificar esa estrategia de contenidos que necesitas para saber qué está buscando la gente en relación con tu producto. Si no haces esto estarás disparando a ciegas a un campo, ¿no? Lo que tienes que saber es dónde está tu diana y apuntar ahí perfectamente. Para ello existen esas palabras clave que se pueden encontrar y en función de ello desarrollas artículos hechos perfectos para el SEO y así concentrarás todo tu trabajo en que esas palabras clave se encuentren, en que esos artículos se encuentren y que los usuarios encuentren lo que buscan. Y lo mejor de todo, no estarás haciendo esfuerzo por hacer y no te quemarás, sino que tendrá un resultado, te traerá visitas y posiblemente aumenten con esto tus clientes y tus ventas. Y por último está el link building. Si recordáis al principio os comentaba que cuantas más páginas te enlacen exteriores, esto va a determinar que Google te clasifique como una web exitosa o importante para ponerte entre
entre las primeras páginas de Google. Sobre todo si consigues que otras webs relevantes de tu mismo sector coloquen un enlace hacia tu contenido, Google lo va a tener en cuenta como información interesante y de valor. Aquí es muy importante el networking, es muy importante que hagas colaboraciones, pero sobre todo no lo debes forzar, porque si haces algo de forma artificial o vas comprando enlaces a cualquier página web que son nidos de enlaces y de directorios, esto va a ser súper perjudicial y Google va a hacer que también vea que estás haciendo trampas. Google es más listo de lo que creemos porque han ido refinando su algoritmo durante 20 años. Entonces todo esto ya se lo sabe. Simplemente haz las cosas bien para que de forma natural te vayas posicionando, no tengas prisa, pero hazlo bien porque merecerá la pena. Si no, estarás quemando tiempo y dinero porque cuando te detecten que has hecho algo mal, te van a penalizar y por más que quieras no vas a subir. Vas a tener un techo de cristal y no lo vas a poder superar. Por supuesto, existen muchísimos factores más. Os invito a que veáis nuestro curso Cómo crear tu página web y nuestro curso de SEO que te dejo en la descripción, donde te amplío en varias horas todo esto de forma gratuita para que sepas cómo elegir un dominio, un servidor, en qué se compone una web, cómo hacer un buen SEO. Si te animas, te veo en esos 3 vídeos que, como te digo, nos van a dar para mucho más, para ampliarte toda esta información y para que salgas con una idea súper clara de cómo tiene que ser tu web, cómo tienes que hacerla para que posicione y qué necesitas para ello. Te lo dejo abajo, como te digo, soy José Balandín, estás en Instituto Emprende, suscríbete si aún no lo has hecho, danos tu like para saber si este contenido te ha servido y sobre todo comenta con todas las dudas que tengas porque vendremos a hacer ese contenido y esos vídeos. Espero que te haya servido, gracias por llegar hasta el final y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.